Sí. Bueno, ahí vamos a hablar ahorita del rendimiento, que también sería una medida para poder testear la red, hacer un test. Y se refiere como a la medida de la transferencia de bits a través del medio durante un periodo de tiempo, ¿no? De hecho, casi todas tienen relevancia similitud con la latencia. Hay otro llamado el Godput, que también se sabe conocer como Throughput, que se mide como la capacidad de transferencia útil. Entonces, la medida de los datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado. Se le sabe referenciar a algo también llamado como pérdida de paquetes. Entonces, si yo hago un ping a un dispositivo, digamos, es que tiene que ser como un dispositivo que no me conteste. Entonces, cuando un dispositivo no me contesta, sabe decir que los paquetes que se transfirieron, tantos paquetes no llegaron. Entonces, hubo pérdida de paquetes. Perdón, sí. Sí, hubo pérdida de paquetes, ¿no? Mejor hablamos Packet Tracer para que les pueda explicar esta parte. Sí, es que tengo que hacer el ping a un dispositivo que no me conteste. Entonces, como estoy aquí en mi computador, obviamente me va a contestar el router. Um, Voy a poner aquí un router y voy a poner aquí un computador y voy a conectar. Voy a usar cable directo. Esto ahorita vamos a tocar, que es esto de cable directo y cable cruzado, ¿no? Y no le voy a configurar ninguna dirección IP a este router, para que cuando yo haga ping al router, no me conteste, ¿no? Pero sí le voy a configurar al computador, ¿no? Entonces voy a ponerle, no sé, la 162, 92, 68, 11, esta máscara y ya. Entonces le voy a hacer ping al computador, a ver qué pasa. La 11, a ver qué pasa. Bueno, aquí va a quedarse pensando, voy a adelantar el tiempo. Y esto es lo que quiero que vean, ¿no? Dice que se enviaron 4 paquetes, send es enviar. Se recibieron 0 porque obviamente no me contestó y la pérdida de paquetes fueron 4. Los 4 que envié se perdieron y las pérdidas son del 100%. También es una medida de poder hacer testeo de la red, si es que pasa algo, ¿no? Entonces, hay veces podría ser que se pierda un paquete, después uno se envíe, después el otro se pierda, entonces habría que ver qué es lo que está pasando, porque no es solo de... Podría ser un factor o muchos factores, habría que analizarlo. Desde la parte física hasta la configuración de los dispositivos, porque por ahí algo podría estar eh, haciendo que no funcione bien la comunicación. Bueno, aquí hablando un poco de cada uno de los dispositivos, de los canales por donde puede circular la información, hablamos un poco del cable de cobre. Ejemplo, el cable de cobre podría ser su cable UTP que tienen en la casa, ¿no? Un cable UTP. Entonces, este es el más común que se sabe utilizar. De hecho, la mayoría o todos, mejor digo todos, han de tener su cable UTP, porque el router que tienen en el piso de ustedes, obviamente llega hasta el router, la parte de la fibra, se conecta a la ONT o a la ONU, y bueno, y ahí hace ese cambio de información, ¿no? De luz a pulsos eléctricos, ustedes conectan, como ven que el router tiene 4 entradas, 4 son de LAN, para la red LAN, donde ustedes pueden conectar sus dispositivos, y por ahí conectan un cable UTP. O también sabe tener una entrada azul, que es la de WAN. Entonces ahí ustedes podrían conectar en las de LAN, que son 4. Ustedes podrían conectar ahí un cable UTP, un cableado de cobre, y podrían cablear a su computadora. Si es que tienen la red muy lenta, y no solo están conectados de manera de Wi-Fi, podrían ahí hacer un punto de acceso y cablear hasta su piso, para tener una conexión más rápida, ¿no? Cable ahí. Pero también tiene sus limitaciones el cableado de cobre.
Esta es una de las técnicas, de las formas más económicas hoy en día y es fácil de instalar, ¿no? Eh, la limitación es la atenuación, porque mientras se tienen más distancia a cubrir, o sea, el cable tiene que recorrer más distancia, la información tiene que recorrer más distancia, perdón, hay más atenuación de la información. Y mientras más hay atenuación de la información, hay más errores. Por lo que la información se podría, eh, comienza a haber errores, ¿no? Entonces la información se va perdiendo y según el estándar, bueno, es lo que se recomienda, pero ya hay más avances, ¿no? Con el cableado de cobre. Pero hasta hace un tiempo, lo máximo que se podría cubrir con cables UTPs era hasta 100 metros. Una vez que te pasabas de los 100 metros, ya comenzaba a haber muchos errores. Entonces, esto es eh, más con respecto a la parte de ideal, ¿no? No estoy diciendo que si llegas a los 100 metros recién va a haber errores. Es lo que se recomienda, pero podría ser que ya llegues a los 90 metros o los 80 y ya comienza a haber uno que otro error. Entonces se recomienda no llegar a esos límites, porque ya comienza a haber atenuación de la información y se debilita la señal, ¿no? Como hay pulsos, señales eléctricas que están viajando por el cableado de cobre, eh, obviamente va a ser susceptible a las interferencias por temas de interferencias electromagnéticas, ¿no? Como les pongo ahí, EMI. O también por interferencias de radiofrecuencia, o también saben llamarse diafonía o crosstalk. Esto es una de las limitaciones, pero con respecto a los avances que se hicieron hace tiempo y bueno, hasta hoy en día se debe tener diferentes tipos de cable. Entonces, la mayoría de ustedes ha de tener cable UTP Cat5 o Cat5e o Cat6. Entonces, las mitigaciones que se tienen con respecto a esta parte de las atenuaciones, cada uno de estos cables va teniendo mejoras que lo que hacen es disminuir este tipo de problemas, ¿no? Como pueden ser las interferencias electromagnéticas o el crosstalk. Entonces, ya debemos de ver cómo es que están construidos estos cables UTP, porque dentro de ellos está una configuración especial, ¿no? Los que han de haber armado un cable UTP con RJ45 ya, han de saber más o menos cómo está el cable por dentro, ¿no? Los pares trenzados y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahí les pongo mitigación, por ejemplo, el estricto cumplimiento de los límites de longitud de cable. Por ejemplo, les mencionaba de los 100 metros y que algunos tipos de cable mitigan, ¿no? Ese tipo de interferencias. Y ahí tenemos algunos tipos de cable, ¿no? Tenemos un cable UTP, que se sabe conocer como Unshelled Twisted Pair, cable de par trenzado no blindado o sin apantallar, porque estos son los pares, ¿no? Tenemos 4 pares. Este es el cable UTP. Este podría ser un cable UTP Cat5. Y en los pares, se llaman pares porque obviamente están emparejados, ¿no? Aquí hay dos hilos de cobre, ¿no? Y estos, como ven, no están blindados. Cuando digo que no están blindados es porque no tienen una capa, como puede ser un aluminio, que lo que ayuda es que no haya interferencias entre los cables. Entonces, este cable tiene sus medidas para disminuir las interferencias, pero no está, digamos, al 100%. Una de las medidas que tiene es que, como pueden ver aquí, esto no es así porque sí, ¿no? O sea, le dieron vueltitas y ya, sino que tiene ahí su teoría matemática, para los que han visto teoría electromagnética y esas materias. Entonces aquí se están cancelando prácticamente los campos. Hay cálculos con respecto a esta parte del cable, donde ellos calculan cuántas vueltas tienen que darse los cables para hacer una cancelación de campos electromagnéticos. Y por eso hay algunos cables que tienen más vueltas que otros. Hay cables que tienen estos pares trenzados, hay unos que tienen 2 vueltas, otros que tienen 4 y así, o más vueltas.
Entonces, ellos van, bueno, aquí desde como le ven aquí, ¿no? Aquí como 4 vueltas, pero en toda la longitud del cable obviamente hay más vueltas. Hay un cálculo ahí para poder cancelar los campos y cuántas vueltas tiene que haber en cada uno de estos cablecitos trenzados, ¿no? Y acá hay otro donde este es el cable par trenzado apantallado. Este es el Shell Twisted Pair. Y aquí pueden ver que ya hay como una lámina de aluminio que ya envuelve los cables, ¿no? Para poder disminuir la interferencia entre los pares trenzados. Además de tener la configuración de cable par trenzado entre los dos que están trenzados para disminuir el campo entre estos, también se tiene el blindaje, esa cubierta de aluminio para dar un efecto más de disminución de este tipo de efectos, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de, digamos, que se está transfiriendo una señal digital y por efectos de la interferencia o la diafonía, o el crosstalk, como le saben decir, eh, la señal se va deteriorando, ¿no? Bueno, a la final llega el receptor, pero todavía tiene su forma para que él pueda detectarla y saber qué era lo que se estaba mandando, ¿no? Si ven aquí, todavía como que tiene la forma de la original, y a la final el receptor detecta la información y decodifica, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de cable coaxial. Por aquí yo estaba utilizando UTP, pero hace años también se sabía utilizar, ¿no? Conexión por cable coaxial. Entonces aquí el vivo sabe conocerse a este cobre era donde viajaban los pulsos eléctricos, ¿no? Teníamos una capa de dieléctrico y otra capa aquí. Esta última capa era para proteger el cable de cualquier movimiento externo brusco, entonces lo protegía de golpes, entre otras cosas, ¿no? Lo que les expliqué del cable de par trenzado, y lo mismo, que también la misma teoría, ¿no? La cubierta 1 sirve para proteger los cables de daños físicos, y tenemos el 2 y 3 son el par trenzado en sí. Y la configuración de par trenzado es para proteger las interferencias, ¿no? Eh, y bueno, aquí dice que el elemento de plástico codificado por colores aísla eléctricamente, ¿no? Tenemos el apantallado, obviamente es más caro que el UTP por su construcción misma, porque tiene más capas. Y los que han visto los cables, me imagino todos, tanto UTP como STP termina con RJ45, que es ese conector, ¿no? Estaba pensando hacer una práctica de un video, pero no sé si grabar y mandar el grupo. Me imagino, no creo que todos tengan una ponchadora, pero no es complicado. Nomás es de ver los estándares que ya veremos ahorita, que son el T568A y el T568B, y hay que acomodar los cables, meter el RJ45 y con una herramienta, una ponchadora, se sabe ponchar el cable y ya queda instalado, ¿no? Ya tienen un cable UTP funcional para poder utilizar en sus dispositivos, ¿no? Uy, se me salió la esta. Está raro. Y como saben, el cable apantallado, el que sabe tener esta cubierta de aluminio entre los pares, obviamente disminuye lo que les mencionaba, ¿no? Las interferencias electromagnéticas y las interferencias de radiofrecuencia. Da esa protección, ¿no? El cable coaxial, sus partes, como les mencionaba anteriormente, teníamos la cubierta exterior para proteger daños físicos. La parte 2, bueno, la sección 2, que era una lámina de cobre, y también servía como tipo escudo, ¿no? Para proteger la parte interior del cable, el cobre en sí, ¿no? Teníamos el dieléctrico, en este caso es un plástico, perdón. Y bueno, ahí está el último, el conductor de cobre, ¿no? Por donde viajan las señales eléctricas.
Y tenemos los conectores coaxiales. Por lo general, me imagino los que han agarrado materia de antenas ya han de haber visto bastante esta parte del cable coaxial, se usa bastante. Y el conector que se sabe utilizar, ¿no? Ya van a haber utilizado en su momento que despliegan sus antenas para la tecnología, no sé, Wi-Fi o 4G, 5G LTE. Entonces, van a haber utilizado estos conectores, ¿no? Los conectores coaxiales. Más de la información que les mencionaba sobre propiedades del cable UTP, que lo que hacía la configuración de par trenzado es anular este tipo de efectos, ¿no? Variando el número de vueltas por par de hilos. Aquí están los estándares y cómo ha ido evolucionando la tecnología cableada. Entonces tenemos aquí el cable par trenzado 5, categoría 5, CAT5, categoría 5, y el categoría 5E. Entonces se ve de esta manera cómo van trenzando los cables por colores, y en la categoría 6 ya les metieron lo que es la parte del blindado para menorar más estos efectos de interferencias. Y cada uno de estos estándares tiene su tipo de cable, las longitudes, o sea, hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Cómo terminan los conectores? Las conexiones, la mayoría de estos utiliza RJ45, pero hay muchos más de estos, ¿no? Para conexiones de telefonía hay uno que se llama RJ11 y bueno, ahí sí hay una variedad de estos conectores. Pero los que más van a ver son los RJ45 de toda la vida. Como les pueden ver aquí, ¿no? Este RJ45. El cable, ordenan los cables con respecto al estándar, ya sea el T568B, y solo insertan el cable RJ45 y hay una herramienta que permite que esto lo fijen y ya estaría conectado, ¿no? Este cable ya podrían conectarle al router y el otro extremo lo conectarían a su computadora. Así es un ejemplo de un cable que está mal punchado, donde la funda de aquí, ¿no? No está totalmente arraigada o bien insertada el RJ45. Por lo que una mala fuerza podría hacer que esto se salga o que por ahí pase algo. Y bueno, obviamente alguien podría decir por qué no me está funcionando mi conexión a internet desde mi computadora. De hecho, esto pasa bastante cuando tú estás en redes. Tú puedes te están llamando y te dicen, oye, no tengo internet en mi computadora y vas a ver el cable y alguien ha ponchado mal. Entonces, es muy normal que pase por lo general esto. Y a veces hasta son ingenieros o técnicos, entonces es algo que tendrían que... No es difícil, es algo súper básico, solo tienen que hacerlo bien y que no les quede de esta manera, ¿no? El cable mal ponchado. Y esto es una terminación correcta, porque la funda ya está dentro del cable, tiene la longitud correcta y el cable, los pines que terminan con cobre están tocando esta parte, ¿no? Y ya está bien ponchado y esto realmente es bien resistente. Uno podría jalar con fuerza y no sale así nomás. Entonces aquí ya hay un cable correctamente ponchado. Y estos son los estándares, ¿no? Los estándares de cableado. Tenemos el T568A y el T568B. Estos estándares se usan hoy en día sí o sí. Por ejemplo, el T568B se sabe utilizar en conexiones a dispositivos finales. ¿A qué me refiero con esto? Es que, ejemplo, la conexión que ustedes tienen en el router de su casa, ¿se acuerdan que yo les dije que había puertos, ¿no? En el router. Hay 4 puertos, por lo general, o 5, los que haya, que son para conectar sus dispositivos finales. Ahí se sabe conectar el cable UTP y por lo general tiene esta configuración, el T568B. Ustedes conectan ahí el cable y del otro lado conectan su computadora, su lacto, su consola de videojuegos, no sé. Son dispositivos finales, ¿no? Y así es como se tienen los colores del RJ45.
Entonces, ustedes deberían, el cable viene así, ¿no? Ustedes lo cortan con no sé, con alguna herramienta y sacan los pares y los comienzan a desentrezar, ¿no? A sacar ese par trenzado, ¿no? Y comienzan a ordenarlos. De esta forma, ¿no? Porque como eran 4 pares trenzados, obviamente, ya cuando sacamos los pares, tenemos 8 hilitos de cobre y comenzarían a ordenarlos, ¿no? Buscarían el que es blanco-naranja, que tenga estos dos colores, después el naranja, el blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-café y café. Una vez que los tengan ordenados, si están muy largos, los cortan con alguna herramienta y los insertan al RJ45. Con la ponchadora nomás fijan y ya queda instalado, ¿no? Ya tienen ahí su conexión. Pero esto es por conexiones de dispositivos finales. Y esta que está acá se sabe conocer como les digo, ¿no? El T568A y es para conectar por lo general dispositivos que son conexiones entre routers. Entonces, si conectan un router a otro router o un router a un switch, con un switch se sabe utilizar esta conexión. Esto no es a priori así, sí o sí, pero es lo que el estándar recomienda. Y también lo que recomienda Cisco. De hecho, esto por lo general es lo que enseña Cisco en esta parte de los cableados. Y así ellos lo representan en el Packet Tracer. Más bien les explico de esta manera porque en el Packet Tracer lo ven de esta manera. Y de hecho, este T568B se le sabe decir cable directo, conexión de cable directo, esta, y la T568A se le sabe conocer como conexión de cable cruzado, como ven aquí. Cable directo de Ethernet se sabe decir como el T568A, y por lo general se conecta un host de red, o sea, un dispositivo final, a un dispositivo de red, como les daba el ejemplo del router cuando conectaba mi computador, ¿no? Y el cruzado, que sería el T568A, conecta dos hosts de red, o sea, son dispositivos por lo general iguales, o conecta dos dispositivos intermediarios, por ejemplo, un switch a un switch o un router a router. Si se pueden recordar esto de manera más fácil es cuando es conexión de un dispositivo igual a otro igual, ¿no? Por eso aquí router a router, conexión cruzada. De switch a switch, conexión cruzada. Y recordar que el cruzado es conexión T568A y el cable directo se conoce como T568B. Sí, T568A. Bueno, voy a sacar esta parte, me está saliendo. ¿Dónde está? Ya. Voy a abrir el Packet Tracer para que esta parte esté un poco más entendible. ¿Ya abrió? Parece que sí. Ya. Y aquí es lo que yo me refiero, lo que les estoy explicando, ¿no? Tengo un router y tengo, digamos, otro router. Y digamos que acá tengo un computador y conectamos un end devices, que sería la computadora, digamos. Entonces, entre routers voy a utilizar copper, crossover, que es conexión cruzada, que sería el estándar T568A. Y aquí en Cisco te lo representa de esta manera, con otros nombres. Pero este sería el T568A, conexión cruzada. Y el Copper Straight Through es la conexión de cable directa, el T568B. Y así más o menos serían las conexiones que te muestra Packet Tracer. Pero esta es como ellos saben conectar, ¿no? En el software. A ver si busco en Google más o menos. Creo que sí hay. Cable cruzado y cable directo. Packet Tracer. Sabe ver las conexiones que son las válidas, ¿no? Por lo general. ¿Dónde está?
Por aquí está. Aquí está. Esto quiero mostrarles. Entonces aquí te muestra más o menos las conexiones, ¿no? Eso me olvidé de poner en la diapositiva. Uy, se salió. Aquí está. Bueno, hay algunas excepciones. Aquí les digo, ¿no? Cable directo, por lo general se conecta a dispositivos finales y también cuando los dispositivos son diferentes, ¿no? Entonces, si es de un router a un switch, cable directo. Si es de un switch a un computador, cable directo. Si es de un switch a un servidor, cable directo. También aplica a dispositivos finales, conexiones a dispositivos finales y a dispositivos diferentes, como puede ser un switch a un computador o un switch a un router. Si se entiende la idea, ¿no? Un switch a un access point o un switch a un wireless LAN controller. Cambio cable cruzado, por lo general para recordarlo, es conexiones entre dispositivos que son iguales. Entonces, un switch a un switch, un router a un router. Aquí también puede cambiar un poco, hay excepciones. Por ejemplo, también funciona la conexión de router a computador y así, ¿no? Esto es lo que se recomienda en el estándar, pero no quiero decir que no vaya a funcionar. De hecho, hay un protocolo que se llama Auto MDIX, creo que se llama. Que para que no haya errores con respecto a una mala conexión, este protocolo lo que hace es autodetectar cuando hay algún tipo de conexión indebida, ¿no? Y no quiere decir que no vaya a funcionar, sino que el protocolo trabaja para que, aunque se tenga otra conexión del otro lado o otra terminación, ya sea que utilice el TEC568A y realmente tendría que haber terminado como TEC568B, igual sabe funcionar. Este es un protocolo de Cisco, creo, no me acuerdo bien. O si era un estándar. Tendría que buscarles, ¿no? Pero, de hecho, este comando sabe venir aquí en las interfaces. A ver si está aquí. Voy a ingresar a una interfaz, no sé. Bueno, no existe, dice. Voy a ver qué interfaces están aquí que existe. Ah, son gigabit. Yo estoy ingresando a una interfaz que no existe, que es la fase de Ethernet. Gigabit 000. Auto, no, MDIX. A mí me acuerdo que se podía poner este comando. Creo que eran los switches. No está. Bueno, ya cuando lleguemos a la configuración de los routers, a las interfaces, ahí les vi, ¿no?, el comando este. Pero es para poder configurar las conexiones de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si es que se está usando una conexión que no es la correcta, igual el protocolo hace que funcione, el MDIX. Pero esto es con respecto a el estándar que les menciono, ¿no? Las conexiones que hay. Ya sea que utilices el directo o el cable cruzado. Si hablamos del cableado de fibra óptica, es lo que se utiliza hoy en día. Hace años se utilizaba cableado de cobre bastante, pero ahorita ya tenemos lo que es la fibra óptica. Ya saben que la fibra óptica se tiene ventajas bastante grandes con respecto a velocidades, se pueden mandar más información. También es menos susceptible a la interferencia. De hecho, como les mencionaba, en cableado de cobre las interferencias están presentes por los mismos pulsos eléctricos. En cambio, en fibra óptica se sabe mandar luz. Y aquí no existe eso de las interferencias electromagnéticas, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas con respecto a este tipo de atenuaciones, como lo pueden ser las interferencias, ya que no hay pulsos eléctricos y no hay luz, pulsos de luz. Entonces, cosas como interferencias electromagnéticas, interferencias de radiofrecuencia, como les mencionaba, el crosstalk, la diafonía, entonces esto no hay aquí en la fibra óptica, es una de las ventajas. Y también las distancias. Con fibra óptica se puede llegar a distancias bastante grandes. Y es uno de los medios que se utiliza bastante hoy en día, ¿no? Por eso, cuando los proveedores de servicio hacen su despliegue de una ciudad a otra ciudad para dar cobertura, hay por lo general cableado de fibra óptica, ¿no? Se puede llegar a decenas de kilómetros. Entonces, es una de las ventajas. Obviamente es más caro la fibra óptica, pero es mucho mejor. Como les decía, la fibra óptica utiliza LEDs o láser, que sirve como el transmisor, ¿no? De un lado está el LED o el láser
mandando pulsos, y esto se interpretan como bits, ¿no? Si le hago una analogía, si está apagado el LED, obviamente es un 0, y si está encendido el LED es porque es un 1. Entonces, un ejemplo bastante básico, pero es como que va mandando ahí 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, no sé. Entonces, hasta que llega al receptor, él decodifica y puede ser que esa información sea un mensaje, un correo electrónico, y si me hago entender, ¿no? Pero va codificado como pulsos de luz. Hablando un poco de fibra óptica, tenemos dos tipos de fibra. Tenemos la fibra óptica monomodo y la multimodo. La que se sabe utilizar bastante es la monomodo, se usa bastante. En la mayoría de casos es la que tenemos nosotros, ya que es la que permite esta es la que permite que pueda llegar a decenas de kilómetros. Y la atenuación que se tiene con respecto a cuando viaja la información en fibra óptica es realmente poca, no es tanto. Y cuando ya comienza a haber atenuaciones y hay cálculos con respecto a este tipo de sistemas de fibra óptica, que digamos que ya pasaron unos, no, ejemplo, unos 30 kilómetros y ellos tienen ahí un se me fue el nombre. Estos se llaman regeneradores, ¿no? Tipo, digamos que es un regenerador de señal, ¿no? Pero esto lo que hace son, amplifica señales, ¿no? Amplifica y todo lo que tiene que ver con sistemas de fibra óptica. Lo que sí aquí es un problema en los sistemas de fibra óptica es la dispersión. La dispersión son esos retardos de tiempo cuando está viajando un pulso de luz. Entonces, en este caso, cuando es una fibra monomodo, desde que parte del transmisor y llega al receptor, no hay mucho problema. Pero cuando hay muchos rayos que están viajando por la fibra, en este caso la fibra multimodo, cuando es fibra monomodo es porque nomás viaja un pulso de luz. Solo una luz está viajando, un pulsito de luz. Pero cuando es fibra monomodo hay varios pulsos. Como ven en la imagen, aquí se están reflejando estos pulsos y van viajando a la fibra. Entonces, problemas de dispersión es cuando estos pulsos llegan en tiempos diferentes. Una de las tantas dispersiones que hay, porque hay bastantes, pero es un ejemplo poco general. Entonces, cuando hay casos de dispersión, los pulsos que llegan en tiempos diferentes, digamos que llega uno primero, después llega el otro, y hay un tiempo bastante grande en que van llegando los pulsos, puede haber errores de recepción en el otro lado, ¿no? Entonces, digamos que se transmitió una información, el otro lado llega un poco con errores de bits, y un error de bits, cuando hay errores de bits es porque la información hubo un cambio y no llega correcta, ¿no? Eso es uno de los problemas que hay en la fibra, ¿no? La dispersión. Por eso se hacen cálculos para poder menorar esto y que por lo general esto se hace por las distancias que cubre, las distancias que hay en fibra óptica, ¿no? Si hay una mayor distancia puede haber más errores de dispersión. Entonces, se saben tomar en cuenta las distancias para que no se tengan tanto presente, tan presente ese tipo de cosas, ¿no? Como son la dispersión en la fibra. Y poder poner los regeneradores más cerca, ¿no? En los cálculos. La fibra monomodo utiliza láseres más costosos, mientras que la fibra multimodo utiliza otro tipo, como son los LEDs, que son menos costosos. Eh, la fibra multimodo, por lo general, no se puede cubrir tanta longitud, ¿no? Entonces, la monomodo se utiliza bastante para cubrir decenas de kilómetros, bastantes kilómetros, en cambio en multimodo no tanto. Tiene sus aplicaciones, pero la multimodo es menos costosa, en cambio la monomodo es más costosa. Esta parte que les pongo, el núcleo básicamente es donde viaja el pulso, es esta parte más interior donde se ve este círculo, se sabe llamar como core. Ese núcleo en fibra monomodo es más pequeño,
mientras que en multimodo sabe ser un poco más grande, ¿no? No es que sea extremadamente grande, sabe tener longitudes de micrómetros y no son grandes realmente. Milímetros así, pero realmente es bien, bien pequeño. Usos en la fibra óptica, como les mencionaba, nosotros tenemos uno de los ejemplos de cableado, tenemos FTTH, sabe llamar como fibra a la casa, de las siglas Fiber to the Home, fibra a la casa, ¿no? Es uno de los servicios que tenemos nosotros hoy en día desplegados en nuestra casa, porque la fibra llega a nuestra casa, ¿no? El proveedor de servicio nos dedica una parte de su infraestructura y llega hasta nuestra casa, llega esa conexión, ¿no? Esa fibra de dispersión es la conexión que llega a nuestra casa, el cliente a nosotros, y finalmente llega, han visto que es como una roseta y llega a nuestro router, hay una conexión ahí, sabe llamarse como la ONT o la ONU, y ahí nos llega el servicio, ¿no? La fibra a la casa. Hay diferentes tipos de cableado, pero por lo general los que se ven más son la fibra a la casa y las redes empresariales que también saben utilizar. Para transferencias más altas de información, saben utilizar fibra, ¿no? Eh, no sé si aquí alguno ya ha hecho práctica o alguna gira técnica. Me acuerdo que cuando fuimos nosotros, cuando estaba yo en séptimo semestre, fuimos a Telsius. Ahí podemos ver la conexión de cableado submarino, ¿no? Cómo es que nos proveen en Internet, ¿no? A nosotros. Entonces, ahí en Punto Carnero, esa parte, de ahí viene la fibra y esa fibra óptica viaja por todo ese cableado de fibra, es un entorno submarino, ¿no? Entonces, se tiene ahí un core bastante grande, de por ahí viaja toda la información de la red del Internet y es una red de fibra de cableado submarino. La fibra está sumergida ahí en el agua, ¿no? Entonces, esa conexión que llegaba ahí a esa empresa ya nos distribuye a todos los proveedores de servicio y ya saben, ¿no? Entonces aquí se dice que se utilizan para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad. Una de las tantas aplicaciones que se le da a la fibra óptica. Tenemos algunas de las conexiones de fibra óptica. Eh, de hecho, creo que algunas han visto ya, por ejemplo, esta. Por lo general, esta es la que tenemos nosotros conectada a nuestro router de la casa, a la ONT, la ONU. Bueno, no les recomiendo, pero como el router sabe estar empotrado hay veces en la pared, entonces del otro lado, en la parte de atrás, sabe estar conectado esta parte de fibra hay veces, ¿no? Son una de las tantas conexiones que hay. Por ejemplo, aquí tenemos conexiones de cable multimodo, donde pueden viajar más de un pulso de luz, depende de la aplicación, o tenemos conexiones de cable monomodo. Pero las que más saben verse, por ejemplo, en conexiones hacia el cliente en nuestra casa, por ejemplo, FTTH, saben verse estas conexiones, estos tipos de conexión de fibra óptica, ¿no? Y aquí tienen los nombres con los que se sabe conocer cada una de estas conexiones. Por ejemplo, este cable se le sabe conocer como ST, SC, y así cada uno tiene su nomenclatura. Por lo general, los amarillos, que son amarillitos estos, es para saber que es una conexión de fibra óptica monomodo, mientras que los que son naranjas son de conexiones de fibra óptica multimodo. Y no solo naranjas, si ven uno que es de color como un azul marino, así, también es multimodo. Pero aquí nada más puse que son naranjas, pero tanto naranja y azul marino son multimodo, ¿no? Y cada uno tiene su aplicación con respecto a la conexión, ¿no? Aquí hay un análisis entre el cableado de fibra y utilizando cobre, como puede ser el UTP. Y obviamente en fibra, como pueden ver, se puede llegar a transferencias de información mucho más altas.
De hecho, me acuerdo que cuando estaba trabajando, vi ahí conexiones extremadamente grandes cuando te pones a trabajar con routers de core, son los dispositivos que están en la red principal del proveedor de servicio. Y veía que eso podían trabajar con información de mayor a 100 megabits, perdón, a 100 gigas. Y yo decía, chut, bastante grande, ¿no? La conexión de este tipo de dispositivos. Uno nomás con 600 megas o 1 giga ya es feliz, pero obviamente estos, por ahí está viajando toda la información. Esa la saben decir como la red backbone. La red backbone, por ahí va a viajar toda la información de todos los clientes, por decirlo así, ¿no? Y entonces, tienen que manejarse enlaces con bastante capacidad. Y como pueden ver en la distancia, obviamente la fibra óptica cubre mayores distancias, mientras que el UTP llega máximo hasta los 100 metros de manera teórica, ¿no? Inmunidad, ya les mencioné que en fibra óptica no existe prácticamente, completamente inmune, peligros eléctricos, entre otras cosas, ¿no? De hecho, como ya les mencionaba, no hay pulsos eléctricos, sino que es luz. Y los costos, instalación y, entre otras cosas, obviamente en la fibra óptica es más alto, ¿no? Ya cubrimos prácticamente la parte de cableado, la parte cableada, ¿no? Hablemos un poco de la parte inalámbrica y ya sabemos que obviamente si es inalámbrico no utiliza cable, ¿no? Entonces la información que viaja por el aire viajan como señales, ¿no? Señales electromagnéticas, campos eléctricos, campos magnéticos. Y estos se representan con bits, unos y ceros, utilizando algún tipo de modulación, utilizando ondas de radio y ya saben, ¿no? Microondas. Las limitaciones que se tienen con estas respecto al área de cobertura, obviamente esto es muy familiar porque uno cuando está en su red Wi-Fi, mientras se va alejando, obviamente pierde conexión, ¿no? El área de cobertura que tiene esta. Interferencias también es muy importante. Es un tema que hace un tiempo era un dolor de cabeza porque, de hecho, todavía se sigue teniendo, ¿no? Bueno, no vamos a ver en este curso, es un poco más avanzado, pero en las redes inalámbricas, sin haber escuchado o visto en sus redes inalámbricas que ustedes tienen, ejemplo, Pepito Red 2.4 GHz y Pepito Red 5 GB, ¿no? Entonces, son los canales que se tienen, ¿no? Tenemos el canal de 2,4 GHz y el canal de 5 GHz. Por lo general, el que más tienen en sus casas es el 2,4, y en este canal realmente hay muchas interferencias porque el Wi-Fi en 2,4 es uno de las bandas en la que este trabaja, ¿no? Pero también hay muchas tecnologías que trabajan a 2,4. Entonces yo puedo estar con mi Wi-Fi ahí trabajando y por ahí conectado otro dispositivo que trabaja a 2,4 y entre ellos se están haciendo interferencias de cocanal de la misma frecuencia, ¿no? Y hay interferencias. Por eso, cuando le diga a su proveedor de servicio utilice la banda de 5 GHz es porque él sabe que en esta banda hay menos interferencias y su servicio es más alto, ¿no? Tiene mayor tasa de transferencia de bits, mayor ancho de banda y hay menos interferencias con respecto a esta cosa. Ejemplo, los microondas por lo general también son fuentes interferentes en bandas de 2,4 GHz. Eh, las luces fosforescentes también son bien interferentes con respecto a bandas de 2,4 GHz. No es que nomás el proveedor de servicios les pone en internet y ahí ya quedó la cosa. Mm, ya son muchos los fenómenos que podrían presentarse en su entorno del hogar para decir que la red está lenta. Tanto la infraestructura, porque cuando está viajando las ondas electromagnéticas, tienen que pasar por paredes, materiales, los que ya vieron propagación de ondas, radioenlaces, saben que cuando las ondas van viajando hay muchos efectos como son atenuaciones, reflexiones, difracciones y la onda al final puede llegar muy atenuada. Entonces,
puedes tener la mejor internet, pero si estás con 1 metro de pared, te va a llegar la onda súper débil, ¿no? Entonces, por eso saben poner que repetidores, que access point para que la onda electromagnética se recupere, no haya una amplificación de la misma. Bueno, me fui por otro lado, pero por comentarles la parte de la interferencia que es bastante susceptible en los medios inalámbricos. La seguridad, esto también es muy importante porque eh, uno, como está utilizando el medio compartido que es el aire, cualquiera está utilizando el medio, ¿no? Un ejemplo es que tenemos la red abierta, una red abierta donde cualquiera puede ingresar al internet en el aeropuerto y todos están utilizando ese Wi-Fi, ¿no? Pero aquí viene el problema. Como es una red abierta, estás utilizando el Wi-Fi y el medio es compartido, o sea, el aire, por ese aire te está viajando todos los datos, todos los paquetes. Y por eso no se recomienda utilizar una red abierta donde tú vayas a ingresar tus datos sensibles, por ejemplo, tu cuenta de banco, y vayas a ingresar no sé, a hacer una transferencia. Y como esa red es abierta, cualquiera que tenga acceso a la red, en este caso todas las personas que están conectadas al Wi-Fi, podría hacer un análisis de tráfico utilizando, ejemplo, el Wireshark, podría ponerse a capturar paquetes y digamos que pasa algo por ahí y vio tu contraseña de inicio de sesión a la banca virtual. Y por eso es un problema bastante grande en las redes inalámbricas la parte de la seguridad. Por eso cuando vean una red libre, no vayan a... Ingresen si quieren, pero yo les recomiendo que mejor no ingresen. Usen sus datos, no sé. Pero no sería muy contraproducente, ¿no? No sabemos quién podría estar en esa red analizando los paquetes, buscando alguna vulnerabilidad y robando algún tipo de información sensible, ¿no? Y si no tengo datos, dice, la falla, ¿no? Ve a hacerte compra ahí una tarjeta o que te hagan una recarga, ¿no? Y si no tengo plata, dice ahora la otra pregunta. Y si no tengo teléfono. Chuta, ahí sí no sé. Tengo teléfono y tampoco. Los estándares inalámbricos. Les mencionaba hace un rato los estándares, ¿no? Cableados también en estándares inalámbricos también tenemos estándares, ¿no? Y tenemos varias tecnologías. La más conocida es el Wi-Fi. Y los que hacen por lo general de regular estos estándares son el IEEE, ¿no? Estos de los ingenieros eléctricos y electrónicos. Cada una tiene su nomenclatura. Por ejemplo, para conexiones inalámbricas como el Wi-Fi se sabe conocer como el 802.11. Y ustedes podrían buscar en el internet el estándar 802.11 y ponerse a leer, ¿no? Y ahí van a leer coberturas, velocidades de transferencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí sí, cada uno de estos estándares inalámbricos tiene su tecnología, ¿no? Por ejemplo, 802.15 es cuando salió el Bluetooth. Y así hay bastantes, ¿no? El WiMAX, Zigbee, que también es una tecnología inalámbrica. Para los que han visto IoT, el Internet de las Cosas, es una de las tecnologías que se utiliza bastante, como es el Zigbee. LoRaWAN, si han haber escuchado, son tecnologías que se utilizan en Internet de las Cosas. Zigbee también se utiliza en domótica y entre otras vainas, ¿no? Y ahí tienen su estándar, 802.15,4, ¿no? Cada una de estas tecnologías obviamente tiene su método de codificación de datos, su frecuencia en la que transmite información. Como por ejemplo el Wi-Fi y el Zigbee tienen ahí su comparativa porque los dos trabajan una banda en 2,4 GHz y así cada una de estas tiene su banda de trabajo, ¿no? Tiene sus potencias de transmisión y diseño y construcción de las antenas, ¿no? Para los que han agarrado la materia de antenas, me imagino que uno que otro ha hecho su antena que trabaja a 2,4 GHz, que recepta información de señales Wi-Fi, entre otras cosas. Y obviamente cuando uno tiene su red inalámbrica, los componentes principales sería el computador, ejemplo, que tiene su inalámbrica para poder conectarse a la red Wi-Fi.
y el dispositivo que está transmitiendo dicha red, que podría ser el router de mi casa, un access point y bueno, ya. Todo ese tipo de dispositivos que están involucrados en la red inalámbrica. Eso por comentarles de la clase de hoy de la capa física. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Ah, les iba a comentar que hoy día recién tuve un poco más de tiempo en la semana y ya estoy instalando la máquina virtual, ¿no? Esta es una máquina virtual con un Ubuntu. De hecho, la instalé en VirtualBox, pero cuando la exporte, ustedes van a poder tenerla, que la instalen en VirtualBox o en VMware y, y la importan, ¿no? Estoy instalando aquí el GNS3, instalando algunos sistemas para que ustedes podamos hacer aquí algunas prácticas. Aquí también instalé el Wireshark, que es uno de los programas que les mencionaba que sirve para analizar paquetes. El Wireshark, ¿no? Un sniffer. Y el GNS3. Esta máquina virtual le puse 4 GB, pero yo creo que debemos utilizar unas 8 GB, exagerado, ¿no? Pero con 4 GB ya es suficiente para poder funcionar. De hecho, hasta con 2 GB funciona, pero como vamos a encender algunos routers, entonces esto obviamente debería ser más alto. Si tienen una cantidad de RAM en su computadora bastante decente, 16 GB ya estaríamos con eso bien, ¿no? Si tienen más, mejor. Pero ahorita estoy ahí instalando los, los dispositivos de red, ¿no? Estoy haciendo todavía unas pruebas, instalando los switches, los routers, y ahí ya vamos. Ya cuando les termine, posiblemente el miércoles, que será la siguiente clase, ya les paso. Para que instalen en su computadora, ¿no? Por ahora vamos a seguir con el Packet Tracer. Y de hecho aquí en el Packet Tracer también está la parte física, ¿no? Como les mencionaba, aquí está el cable directo, el cable cruzado. Tenemos también conexiones de fibra, hay conexiones de telefonía, cable coaxial y para los enlaces seriales que en las redes actuales ya no se usan mucho estas conexiones por la tasa de información de transferencia que utilizaban, no es mucho. Ajá. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, por favor, ayúdenme con el for de asistencia, por favor, chicos. Yo le digo que manden el eso. Ya deben mandar la asistencia para que puedan poner. Yo en mi casa tengo, dice. Estamos 37. Están dando de baja ya las personas. Está aburrido, dice. Z, Z, Z. Link, ya están pasando ya. La próxima clase, la del miércoles, antes de entrar a la capa de enlace de datos, tengo que hacer un recorderis de codificación. Bueno, sí, pero es básico, ¿no? Ya me imagino que la mayoría ha visto cómo transformar a bits, ¿no? Transformar valores decimales en bits, unos y ceros, o transformar a valores hexadecimales, ¿no? Entonces, más adelante vamos a necesitar esa teoría. Entonces, una clase de sistemas numéricos, donde veamos esa transformación. Para los de telecomunicaciones, software, electrónica, a todos les dan ese tipo de teoría, ¿no?
Solo es para recordar un poco si nos olvidamos a cómo transformar a bits. Lo debemos utilizar más adelante. Sí, de hecho, vamos a enseñar desde cero, por eso estoy comenzando desde cero. No quiero asumir nada, por eso yo debería, ¿no? Ustedes ya saben codificar, entonces me salto la parte de transformar a bits, pero no es la idea. Entonces, vamos a ver desde cero cómo hacer esta parte de transformación de bits. Transformar a bits. Ah, no, no, no importa, no importa. Lo bueno es que ya vas con bases. Sí, si nunca he usado Cisco, no importa. Por eso estamos utilizando este programa y vamos viendo desde el principio los comandos, ¿no? Bueno, yo creo que ya mismo han de pasar el for. Lo que pasa es que, no sé, no están contestando los chicos. Ya mismo han de pasar el for, ¿no? Si no, ya pasan Se y fueron a merendar. capaz que sí, ¿no? Yo todavía sin merendar aquí. Bueno, chicos, entonces, bueno, estas clases que vamos a seguir, vamos a ir viendo cada una de las capas, ¿no? Entonces, ya vimos la capa física, la siguiente va a ser capa de enlace de datos y como les mencionaba, las otras capas. Y ya de eso, ahí sí ya vamos a ingresar un poco más a la parte práctica. Hay un capítulo que solo es de configuración de dispositivos, entonces ya no va a ser un poco tan aburrido, ¿no? Me imagino que les ha de aburrir un poco esta parte. De hecho, es muy importante para poder entenderlos. Son bases, ¿no? Todo esto. Y más en la parte de trabajo, porque uno cuando sale al vida laboral, lo primero que le toca hacer es la parte física. Todo esto. Entonces, tienen que entender. No está de más. Listo. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada la clase y ya voy a hablar con la persona para que mande la asistencia, ¿no? Al grupo. Eso, chicos. Hasta el miércoles. Muchas gracias. Listo. Pase bien, cuídese, saludos cordiales. Bye. Listo.